Bienvenidos a nuestra clase de neurología, resumen. Vamos a hacer el capítulo de fármaco. Mi nombre es Cristian Ochoa, nos conocemos ya de varias clases. Y el día de hoy me toca desarrollar agonistas y antagonistas de los receptores muscarínicos, ¿correcto? Entonces, he aprovechado este set que tenemos de pantalla gigante para poder explicar mejor el inicio de esta exposición, que es la vía colinérgica. Así que rápidamente vamos a resumir lo que vimos en la clase pasada sobre la vía colinérgica, ¿correcto? Entonces acompáñenme por acá. Miren, este esquema que están viendo acá es de una sinapsis colinérgica, ¿correcto? Es una sinapsis colinérgica. Los puntos clave que yo quiero que tengan presente para esta clase de antimuscarínicos es que una vez que se forma acá dentro de la vesícula de la terminal axonal, se forma la vesícula colinérgica con acetilcolina. Esta es liberada por acción ¿de quién? Por acción del potencial de acción que dejó entrar iones de calcio, ¿recuerdan? Entonces, cuando entran acá, puedes ver bien claro los iones de calcio, acá, están entrando. Esos iones de calcio se fijan a proteínas de la vesícula, como la sinaptobrevina, sinaptotagmina, las sinapsinas se llaman, y estas hacen que se libere el neurotransmisor. Una vez afuera el neurotransmisor, este puede actuar en receptores de dos tipos, eso quiero que quede claro. Por un lado acá, ven, pueden actuar en receptores muscarínicos, que son proteína G acoplados, o puede actuar por acá en receptor nicotínico, que es un ionóforo, que permite entrar sodio. Entonces, primer punto clave, la acetilcolina tiene un receptor posináptico muscarínico o uno nicotínico, no se olviden. Y como pueden ver el esquema acá, el receptor muscarínico tienes M1, 2, 3, 4 y M5. Entonces, en función de qué tipo de receptor muscarínico sea, vas a tener cierto tipo de actividad. Por ejemplo, puedes aumentar el calcio, como ves acá, el M1, el M3 aumentan el calcio, o puedes hacer función inhibitoria y disminuir la adenilciclasa como el M2, por ejemplo. Entonces eso vamos a ver más a detalle adelante, pero recuerden que tenemos 5 tipos de receptor muscarínico que vamos a estudiar para ver el efecto final que tienen. Entonces, una misma neurona colinérgica, véanla acá, una misma neurona colinérgica, si su receptor muscarínico, este de acá, está por ejemplo en el corazón, va a tener una función inhibitoria, porque está asociada a proteína G inhibitoria. Pero si esta célula posináptica, su receptor muscarínico, por ejemplo, es una glándula salival, va a tener actividad agonista y va a empezar a secretar porque de repente está con un receptor M3, por ejemplo. ¿Me entienden? Entonces, lo importante de la transmisión colinérgica es qué receptor muscarínico se estimula. ¿Qué receptor? ¿Ya? Ahora, si estamos en un ganglio del simpático parasimpático o estamos en el músculo esquelético, entonces ahí utilizaremos el ionóforo. Este de acá es el ionóforo que se pega a la acetilcolina y deja entrar sodio. Entonces recuerden, el receptor nicotínico es estimulante porque deja entrar sodio. El sodio es un estimulante, ¿no? Un excitador del sistema nervioso o de la célula, perdón. Pero eso solo lo vamos a encontrar o en el músculo estriado o lo vamos a encontrar en los ganglios del sistema simpático y parasimpático, que eso no corresponde a la clase de hoy. La clase de hoy es netamente sobre el receptor de acá muscarínico, no lo olviden. Para futuras clases voy a volver a usar este esquema de la sinapsis. Ahora vénganse acá, miren este otro gráfico que tengo acá a mi derecha, ¿no? Bueno, ustedes lo ven a la izquierda, pero está a mi derecha. Entonces acá ustedes van a ver un receptor muscarínico. Miren la estructura, miren ahí, son 7 hélices de color rojo, como ven, que están atravesando la membrana porque es una proteína G. El receptor muscarínico es una proteína G. Y no te olvides que tiene un sitio de unión, acá lo tienes, un sitio de unión para la acetilcolina. Tiene su sitio de unión para la acetilcolina, pero puede haber otros sitios de uniones putativos alostéricos para otros compuestos. Así que no se olviden. Si bien es cierto, la acetilcolina que ven acá es su ligando propio del receptor, puede haber otros sitios de unión putativos para otras moléculas que se pegan a este receptor. ¿Entendieron? Perfecto. No olviden que tenemos acá un grupo de receptores muscarínicos que son, como ven en el gráfico, el M1, el M3 y el M5, que son receptores muscarínicos, vamos a llamarlo así, activadores de funciones. ¿Por qué son activadores? Porque liberan calcio. Míralo acá, calcio. Y no se olviden que el calcio viene de la acción del inositol trifosfato sobre el retículo endoplasmático liso.
Y no se olviden que el inositol trifosfato viene de la acción de la fosfolipasa C. Y no se olviden que la fosfolipasa C viene de una proteína GQ11. Entonces, métanse en la cabeza, receptor muscarínico 1, 3 y 5, actividad excitadora, vamos a llamarlo así, o actividad funcional positiva, porque activa funciones celulares ya que libera calcio. Y no se olviden también que el diacilglicerol, el DAG, que ven acá, este DAG, diacilglicerol, se une a o activa la proteína quinasa C. Por otro lado, vénganse acá a la derecha, esta misma receptor muscarínico puede haber de otro tipo y tiene ese receptor muscarínico M2, M4, M2, los números pares, M2 y M4, que son inhibidores, inhiben la adenilciclasa y por ende bajan la concentración de MP cíclico. Entonces serán receptores muscarínicos que bajan funciones celulares, Por ejemplo, ¿dónde los encontramos? Acabo de decirles en este gráfico, en el corazón, baja funciones cerebrales. Entonces, M2, M4, recuerden, estamos acá, inhibitorios, proteína G inhibitoria, baja el MP cíclico, y por otro lado, 1, 3 y 5, excitador a través de la GQ11. Entonces recuerden, de los 5 tipos, 3 son excitadores, los impares, 2 son inhibidores. Cuando digo excitador e inhibidor, ojo, me refiero a la función celular, no me refiero a despolarizar o repolarizar una membrana, no. Digo excitador porque activa la función celular. Y digo inhibidor porque bloquea la función celular, ¿ya? Otra cosa distinta es que cuando un receptor nicotínico que están viendo acá deja entrar sodio, el cual es excitador de membrana, ¿ya? Eso que quede claro. Entonces, M1, 3 y 5 activadores de funciones, M2 y M4 inhibidores depresores de funciones. Muy bien, listo, con esto entonces comprendido, vámonos al otro set para seguir nuestra clase. Bien, muy bien chicos, entonces vamos a continuar nuestra clase. Vamos a ver acá una pequeña tablita, es un resumen, correcto, de los principales receptores, ¿ya? Un minuto. Ya. Entonces vamos a revisar el receptor muscarínico, sus 5 tipos, ¿ya? Sus 5 tipos. Entonces empezamos. El receptor muscarínico M1, como les dije, es de la familia de los receptores que activan, ¿no es cierto? ¿Y cómo sabe eso, profe? Porque como ven acá, se acopla por medio del GQ11, que les dije. Y el GQ11 activa la fosfolipasa C, el diacilglicerol, que se une a la proteína quinasa C, y el inositol trifosfato también se produce por la fosfolipasa C, y el inositol trifosfato libera calcio. Eso les expliqué, ¿ya? Aparte, puede aumentar la fosfolipasa D2, A2 y el ácido araquidónico, pero son funciones secundarias. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, depende de dónde esté. Por ejemplo, el M1 lo podemos encontrar en la corteza, hipocampo y cuerpo estriado en el sistema nervioso, acá. Por eso tienen que saber que la actividad colinérgica central depende del M1. Y ese es el que nos ayuda a la función cognitiva y es el que también se ha visto que ocurre, que se exacerba en la actividad convulsiva. También se ha visto que hay una regulación dopaminérgica gracias a acetilcolina, de tal forma que cuando falla esta vía hipocampal colinérgica, se produce la enfermedad de Alzheimer o disfunción cognitiva, o inclusive puede haber una disregulación dopaminérgica y aparece esquizofrenia. Entonces quiero ser bien enfático en este punto, es muy importante. Nosotros, para tener una buena cognición es la capacidad de nuestro cerebro para poder interpretar y aprehender el mundo, o sea, hacer conceptos, ideas, necesitamos acetilcolina, tanto para la memoria como para la integración de muchos procesos. Todos sabemos que cuando se destruye la vía colinérgica tenemos la enfermedad de Alzheimer. Entonces lo que vamos a aprender ahora en fármaco es qué receptor media esto, el receptor M1. Recuerden, hipocampo, neocórtex y el cuerpo estriado. ¿Correcto? Correcto. Pero también tiene que ver con la regulación de la dopamina, de tal forma que la acetilcolina disminuye la liberación dopaminérgica para que pueda haber un proceso cognitivo normal. Bien. Segundo lugar, profe, los ganglios autónomos.
En los ganglios autónomos también se puede producir esta actividad M1 y básicamente lo que hace es intensificar la despolarización de los ganglios autónomos. Es como un mecanismo de retroalimentación. ¿Ya? Entonces eso lo tienes acá. Miren, hay mecanismos de retroalimentación, en este caso M1 acá distal, para que haya mayor actividad de los ganglios autónomos. Y finalmente vamos acá a las glándulas. Se ha visto que las glándulas gástricas y las glándulas salivales tienen bastante actividad M1 y por eso incrementan las secreciones. Entonces el incremento de secreciones a cargo de las glándulas gástricas y salivales, no se olviden. ¿Ya? Estas inervaciones son llevadas básicamente por el décimo par craneal, Y también ya marginalmente tenemos actividad colinérgica de los nervios entéricos mediados por receptor M1. Así que un gran receptor para la vía colinérgica es el M1, tanto a nivel central como a nivel de los ganglios autonómicos, como a nivel de las glándulas gástricas y salivales. Bien, vamos ahora al M3, nos vamos a saltear hasta el M3, ¿ya? El M3 también dijo usted, profe, que es de la familia excitadora. Sí, profe, aquí está. Se acoplan por medio del GQ11 y eso ya sabemos que aumenta la fosfolipasa C, eso aumenta el inositol trifosfato, eso aumenta el calcio y por otro lado se aumenta el diacilglicerol que actúa por la proteína quinasa C. ¿Eso está claro? Claro. Adicionalmente hay un efecto de despolarización y excitación porque también este receptor M3 se ha visto que permeabiliza iones y al igual que el M1, fosfolipasa D2, A2 y ácido araquidónico. Entonces tú dirás, ¿cuál es el objetivo neto en este M3? Bueno, el M3, al igual que vimos en el otro ejemplo, está en la corteza cerebral, ahí está, y el hipocampo, pero su actividad es menos importante. Entonces quiero que aprendan que en la corteza y el hipocampo lo que prima es el M1, entonces el M3 es menos importante, pero también está. Lo que sí quiero que marquen con mucho énfasis es esto: músculo liso y glándulas. Contrae músculo liso, por eso es que el receptor muscarínico genera broncoespasmo, por eso es que el receptor muscarínico puede contraer el peristaltismo del tracto gastrointestinal. Contracción de músculo liso, ese dato quiero que quede claro, ¿ya? Y también, voy a hacer con otro color, en las glándulas, favorece su secreción, como ven acá, pero sobre todo aquellas glándulas ya que están en el tracto gastrointestinal más bajo, o sea, no estómago, sino intestino delgado, intestino grueso, ¿ya? Entonces, esa es la función que cumple básicamente en las glándulas. Y bueno, también podemos tener otras actividades como incrementar la ingestión de alimentos, inhibición de la liberación de dopamina y síntesis de óxido nítrico, ¿ya? Entonces, estas funciones de acá las voy a pintar con color amarillo, ¿ya? Incrementar la ingestión de alimentos, depósitos grasos, peso, inhibición de liberación de dopamina y síntesis de óxido nítrico, funciones que pueden ocurrir a nivel central que son menos importantes. Quiero que recuerden estas: músculo liso y glándulas. Finalmente, y de forma marginal, se ha visto un poco de receptor M3 en el corazón, pero no es algo que nos deba importar ahora. Eso es marginal. Bien, entonces, ¿por qué es ahora importante este receptor, profe? Por lo que les dije. Si contraigo el músculo liso, ¿qué creen que va a pasar? Pues va a exacerbarse en el EPOC. Entonces, en el EPOC no se olviden que hay un sobrefuncionamiento de la vía M3 parasimpático-mimética. O sea, en el EPOC hay demasiada actividad parasimpática, por eso es que el EPOC va bien cuando le damos un bloqueante como el bromuro de hipertropio. ¿Ya? Recuerden eso. Luego, en la incontinencia urinaria también hay una sobreexcitación del detrusor por esa contracción del músculo liso y por eso el M3 es el responsable de esa incontinencia urinaria de urgencia. Y eso se contrarresta con bloqueantes, ¿no es cierto?, de la función muscarínica, que vamos a ver más adelante. Y finalmente, también el colon irritable, ustedes saben que es un exceso de función de contracción del peristaltismo por culpa del M3, que es el que está en el tracto gastrointestinal principalmente. Entonces ya saben, M3, por favor métanse en la cabeza, músculo liso y secreción de glándulas. ¿Ya? Muy bien. Y bueno, para terminar, el otro excitador, que ya es obviamente un poco menos relevante,
porque es de reciente descubrimiento y se sabe poco, es el M5. El M5 igualmente, como ven, se acopla al GQ11, activa la fosfolipasa C, que aumente el inositol trifosfato. Acá por favor hay que corregir, chicos, IP3, aumenta el inositol trifosfato, el diacilglicerol, que a su vez aumentan calcio y proteína quinasa C, despolariza y activa el resto de fosfolipasas, igual que sus primos. Pero acá está la diferencia. Miren, el M1, yo les dije que disminuye la liberación de dopamina. El M3, acá ven, inhibe la liberación de dopamina. ¿Se dan cuenta cómo el M1 y el M3 inhiben la liberación de dopamina? Bueno, en este caso el M5 hace lo contrario. Facilita la liberación de dopamina. Por eso quiero que entiendan que en el control del Parkinson, al inicio se trataba de usar bloqueantes muscarínicos porque tenían efectos beneficiosos, pero luego daban la sorpresa de que no, y al final tú te das cuenta que es porque el receptor muscarínico tiene ambas funciones, inhibir y estimular la liberación de dopamina, porque es una regulación compleja. Entonces, ¿dónde ocurre esto? En la sustancia negra, en niveles bajos del sistema nervioso central, como el diencéfalo, mesencéfalo y en la periferia. Ya, no se olviden. Entonces, esa es la principal ubicación, acá neuromas dopaminérgicas del núcleo ventroanteral, del núcleo talámico ventroanterior y de la sustancia negra. Así que todo esto que están viendo acá es algo reciente, nuevo, que se ha visto implicado en la vía extrapiramidal, ¿ya? Sin embargo, este comportamiento de liberarse en niveles bajos del sistema nervioso, valga, zonas del sistema límbico, entiendan eso, y que tenga que ver con vías dopaminérgicas del área ventrolateral o ventral, del área del tegmento ventral y de la sustancia negra. Entonces eso ha visto que, oye, esa zona tiene que ver con la parte del refuerzo positivo en las drogas. Entonces se ha visto que la intensificación del comportamiento por las drogas y la recompensa que ocurre en los pacientes con dependencia a drogas tiene que ver con la vía M5. Así que quiero que tomen atención en eso. La vía M5 tiene que ver con la dependencia de drogas. Y si alguna vez ustedes leen que para el Parkinson se usó fármacos que bloqueaban vías muscarínicas, justamente es porque tanto Parkinson como esquizofrenia podían beneficiarse con bloqueos de esta vía, porque cuando esta vía está exacerbada hay demasiada liberación de dopamina y podemos tener efectos no deseados. ¿Ya? Entonces, si alguna vez ven que fármacos de actividad muscarínica, se usaron el Parkinson o Alzheimer, tiene que ver con este punto, ¿ya? Que estaba en estudio, pero al final, en la actualidad, no se utiliza para ese objetivo. O sea, ya esta vía no sirve porque hay mejores drogas para tratar estas enfermedades. Muy bien, entonces ya está dicho eso, el M5 en exceso, Parkinson, esquizofrenia, el M3 en exceso, EPOC, incontinencia urinaria de urgencia, colon irritable, y el M1, correcto, alteraciones del M1 sería Alzheimer, disfunción cognitiva. Alteración, o sea, disminución del M1. ¿Ya? Muy bien, entonces con eso hemos explicado las tres vías que son excitatorias. Ahora vamos a conversar de las vías inhibitorias. La más importante es la M2, ¿no? Les dije, la M2, ¿qué hacía? Se acoplaba a una proteína G inhibitoria, /GO, y esto inhibe la adenilato ciclasa, lo cual baja el AMP cíclico. Si este AMP cíclico baja, también se ha visto que se activa el canal de rectificación de potasio y por ende la neurona pierde polarización. Al perder carga y polarización se van a inhibir los conductos de calcio voltaje dependientes porque la célula pierde potencial y finalmente se hiperpolariza e inhibe. ¿Siguen la lógica? A ver, profe, otra vez. El receptor M2 se une a una proteína G inhibitoria, esa inhibición baja el AMP cíclico. Ese AMP cíclico como segundo mensajero activa la corriente rectificadora de potasio de tal forma que el potasio fuga y se pierde carga. Entonces al perder carga se inhiben los canales de calcio voltaje dependientes y por lo tanto se inhibe la neurona y por la pérdida de carga se hiperpolariza la neurona. ¿Entendieron? Entonces todo eso que hace que la neurona se apague o la célula se apague. ¿Y eso dónde ocurre, profe? Principalmente acá, en el corazón. Eso quiero que quede claro. En el corazón.
Eso es lo que manda. El M2 manda en el corazón. Voy a hacer con rojo, ¿ya? Porque es muy importante. El M2 manda en el corazón. Entonces, en el corazón, ¿qué pasa? Al actuar en el receptor del nódulo sinusal y del nódulo auriculoventricular, ¿qué pasa? Lentifica la despolarización espontánea e hiperpolariza el nódulo sinusal, lo cual hace que sea más lento la frecuencia cardíaca, ¿correcto? Es más lento la frecuencia cardíaca. Entonces, sería un fármaco que, sería una vía que favorece la bradicardia, ¿correcto? Entonces, un fármaco dromotópico negativo, ¿no es cierto? Baja la frecuencia cardíaca. Luego, en el nódulo AB disminuye la velocidad de conducción, entonces lentifica el paso, lentifica la velocidad, ¿no? Un lusotrópico negativo, lentifica la velocidad y de esa forma, en ambos, el resultado final es generar bradicardia a través de la vía M2, ¿ya? Muy bien. Luego tienes en la aurícula, disminuye el periodo refractario y la capacidad de contracción de la aurícula, y si le aunamos a la disminución de la contracción del ventrículo, el resultado es que el volumen final sistólico de eyección disminuye, entonces va a ser un fármaco que va a hacer que pierdas fuerza en la contracción final, o sea, es un inotrópico negativo. O sea, los fármacos que actúan en la vía M2, inotrópicos negativos, ¿ya? Muy bien. Y bueno, paradójicamente, en algunos músculos lisos, puede aumentar su contracción, en algunos ganglios del sistema periférico autónomo puede bajar la transmisión ganglionar, ¿correcto? Y en el sistema nervioso central podría haber una inhibición nerviosa que aumenta los temblores, da hipotermia y analgesia. Entonces, eso que estoy pintando de verde es lo paradójico, lo marginal, lo que no debe quitarte el sueño en el M2. El M2 lo que te importa, porque abunda, es sus receptores en el corazón, ¿ya? Entonces, como ustedes han visto, que puede el M2 tener una actividad inhibitoria nerviosa a nivel central, entonces se ha visto que podría estar implicado en Alzheimer y problemas cognitivos. Y como tiene que ver con la analgesia, también se ha identificado que pacientes con dolores patológicos pueden tener alteración de la vía M2. Entonces, esas cosas son tangenciales. Yo quiero que te quedes con M2, corazón, ¿ya? Muy bien. Y el siguiente en hablar sería el M4, ¿no es cierto? El M4. Entonces, el receptor M4, como ven acá, igualmente, es un inhibitorio, proteína G inhibitoria, disminuye el MP cíclico, aumenta la salida de potasio, pierdes entrada de calcio de voltaje dependiente, se hiperpolariza e inhibe la célula. O sea, el efecto es el mismo. ¿Y eso qué quiere decir, profe? Bueno, acá está el dato. El M4 sí tiene que ver en el prosencéfalo, cuerpo estriado, hipocampo y corteza cerebral. Por lo tanto, marcamos esto sí con rojito, el M4 sí está implicado en la inhibición de la liberación de neurotransmisores, mediado por autorreceptores, y en la facilitación de liberación de dopamina. Así que la vía M4 sí está bien estudiada como una vía que explica la patogenia en Parkinson, en esquizofrenia y en dolor neuropático, ¿ya? Así que si alguna vez nuevamente escuchas tratamiento de bloqueantes de las vías muscarínicas para esquizofrenia o para Parkinson, ya sabes que es por la vía M4 y por la vía M5 que acabo de hablarles, que son reguladores centrales. Estos M4 y M5 son nuevos, recientemente descubiertos, por eso todavía no se sabe bien cómo es el efecto final y por eso es que no se receta fármacos antimuscarínicos y está contraindicado en pacientes con esquizofrenia, con Parkinson, ¿ya? No se sabe. Entonces, profe, en resumidas cuentas, lo que tienes que saber es la vía M1, la vía M2 y la vía M3. Muy bien. Bueno, entendido eso, entonces, ahora sí estamos listos para lo que nos compete en la clase de hoy, que son los agonistas del receptor muscarínico. Ustedes ya saben que un agonista es un fármaco o un ligando que hace que el receptor funcione acorde a lo que está programado, agoniza la función, y en este caso, si el efecto es parasimpático, entonces el ligando o el fármaco se llamará parasimpático mimético, porque mimetiza la función de ese receptor que es parasimpático. Muy bien, entonces, por lógica, vamos a estudiar los agonistas
del receptor muscarínico. Ojo, no estoy hablando de agonismo nicotínico. ¿Cómo es eso, profe? No me confunda. Solamente te voy a hablar de esto, del agonismo de esta vía muscarínica. Nada más. No quiero hablar, ojo, esta clase no es para hablar, voy a poner con rojo, del receptor nicotínico, no es para hablar del nicotínico, para nada, ni tampoco es para hablar de la acetilcolinesterasa. No, esas son otras clases. Acá estamos hablando solo de la vía muscarínica, ¿correcto? Correcto, profe. Entonces empezamos. ¿Qué hace la acetilcolina en la vía muscarínica? Ya, profe, es un ligando natural, es el ligando natural. Entonces su actividad va a ser vasodilatación sobre el músculo liso, ¿se acuerdan? Vasodilatación, músculo liso. Acá usted dijo contracción de músculo liso. Entonces, ¿cuál será? Será en este receptor M2. M2, correcto, es relajante, es inhibitorio, entonces eso puede disminuir la actividad en el músculo liso. Bueno, acá vamos a corregir esto, por favor. Hay que bajar la flecha, creo que les ha confundido. ¿Ya? Baja la contracción, ¿por qué es inhibitorio? Pues inhibitorio, no puede aumentar la contracción. ¿Ya? Entonces baja la contracción en el músculo liso, pero eso no es un efecto importante. ¿Por qué no es importante, profe? Porque la acetilcolina no puede durar en tu sangre como para llegar a tus vasos sanguíneos y hacer vasodilatación, ¿me entiendes? ¿Y por qué no dura en mi sangre, profe? Porque es sensible a la hidrólisis. ¿Hidrólisis de qué? De la acetilcolinesterasa y de la butirilcolinesterasa. Entonces la acetilcolinesterasa y la butirilcolinesterasa son enzimas que degradan la acetilcolina, que así yo te la ponga en la sangre, se destruye y por ende es difícil la función vasodilatadora. Así que olvídate esa función, no nos interesa. Pero, esto sí marcamos con rojo, la acetilcolina es cronotrópico, disminuye la frecuencia cardíaca, dromotrópico, disminuye la velocidad en la que avanza el impulso a través de las de conducción, inotrópico negativo porque disminuye la fuerza de contracción. Les dije cronotrópico, dromotrópico e inotrópico negativo son las funciones del receptor M2. ¿Se acuerdan? Claro. Luego, por otro lado, cambiamos de colorcito, vamos a ponerle verde porque es importante, genera broncoconstricción y aumento de secreciones. ¿Se acuerdan dónde vimos eso, profe? Broncoconstricción M3, broncoconstricción y aumento de secreciones. M3, por favor, entonces esto de acá, lo apuntas acá para resumir, M3, ¿no es cierto? Y finalmente tienen efecto de la micción, también voy a hacer con verde, con otro verde, de la micción, aumento de peristaltismo y aumento de secreciones gastrointestinales, como les comenté, igual mediados por M3, ¿ya? Entonces de la misma forma, tienes acá mediado por M3, según lo que hemos visto todo, esta función de la acetilcolina. Ahí está, plin, plin, plin. La función M1, profe, acuérdate, cognitiva y secreción salival y gastrointestinal, ¿ya? Entonces acá le vamos a poner en peristaltismo y secreciones, también M1 por si acaso, porque es de la saliva y el tracto gastrointestinal. Muy bien, eso es la acetilcolina. ¿Entendido? Entendido. ¿Se usa para algo en la clínica la acetilcolina? Bueno, podrías usar como tópico para inducir miosis. En el ojito, para inducir miosis, pero bueno, es de acción muy corta, así que no se prefiere. No se prefiere porque es de acción muy corta, ¿ya? Muy bien. Vamos a los siguientes fármacos. Entonces, esto es una acetilcolina. Entonces, vamos a tener sus parecidos o análogos de la acetilcolina. Entonces, síganme en este gráfico. Acá tiene la acetilcolina, mira su composición, ¿no es cierto? Y se han creado análogos de la acetilcolina, como la metacolina, el carbacol, el betanecol, ¿correcto? Metacolina, carbacol, betanecol son análogos, como ves, análogos de la acetilcolina, análogos colinérgicos. ¿Por qué? Porque tiene una estructura similar. A ver, profe, CH3, CNCH2, CHO, CSHO, está bien igual. Pero ¿qué demás tiene esta metacolina? Esto, profe, la metacolina tiene este residuo metílico. ¿Ven? Tiene ese residuo metílico, ¿ya? Entonces, esta actividad, este residuo metílico de la metacolina, igual acá, miren acá, el betanecol tiene la misma estructura, tú la puedes ver, es bastante similar y tiene su CH3. ¿Entendieron? La diferencia básicamente es acá, es en esta estructura, en la hidrogenión final.
Entonces, tanto la metacolina como el betanecol tienen un residuo metílico. ¿Y para qué sirve ese residuo metílico, profe? ¿Para qué sirve? ¿Cómo que para qué sirve? Acá lo tienes. Para que sea resistente. Entonces, betanecol y metacolina son resistentes. ¿A quién? A la acetilcolinesterasa y a la butirilcolinesterasa. Entonces, al ser resistentes, ¿qué va a pasar? Su tiempo de acción es más largo. Entonces, duración de la acetilcolina mucho más larga, duración más que la acetilcolina, duración más que la acetilcolina. ¿Por qué es resistente a la hidrólisis por la enzima? ¿Por qué, profesor? Porque tiene un residuo metílico. Qué fácil, pero hay que entenderlo, ¿ya? Y mira la mnemotecnia, betanecol con B de vejiga. Es un muscarínico fuerte porque su residuo metílico le da predominancia muscarínica y no nicotínica. Recuerda que la acetilcolina tiene preferencia muscarínica y nicotínica, los dos, pero en este caso el betanecol muscarínico, la metacolina muscarínico. ¿Por qué? Por su residuo metílico. Entonces ambos son muscarínico fuerte, nicotínico leve. Acá solo que no les he puesto arriba para no redundar, pero muscarínico fuerte, nicotínico leve es de ambas funciones. Entonces, ¿dónde va la mnemotecnia? La mnemotecnia va acá. Mira, betanecol, voy a hacer con rojo, betanecol con B de vejiga. Vejiga, tiene predominancia por la vejiga, ¿correcto? Por la vejiga. Y finalmente, si ya tiene predominancia por la vejiga, también lo va a tener por el gastrointestinal. Entonces yo me acuerdo B de bowel, en inglés, intestino, y B de bladder, vejiga, por eso es que prefiero la mnemotecnia en inglés, bowel y bladder, para tracto gastrointestinal y vejiga. ¿Correcto? ¿Entendieron? Muy bien, entonces eso es lo que ustedes deben recordar en cuanto a el betanecol. En cambio, la metacolina, que es menos importante, lo voy a hacer con azul, la metacolina básicamente tiene más actividad por el aparato cardiovascular y pulmonar, ¿ya? Entonces acá les he puesto cardiovascular, pero también por el aparato respiratorio, ¿ya? Cardiovascular y respiratorio. Pero, lo que yo, o la forma como yo me acuerdo, es que metacolina con M de asma. Acuérdate, M de asma. Porque en la M de asma yo me acuerdo la M de metacolina y te acuerdas que la metacolina se usa para diagnosticar hiperreactividad bronquial en el asma. Entonces recuerda, si el volumen efectivo forzado cae en un 20% al inhalar metacolina, confirmamos la hiperreactividad bronquial, que es uno de los criterios cuando estudian asma. Así que el único uso clínico de la metacolina es diagnóstico de asma. En cambio, el betanecol con B de bladder y con B de bowel, de intestino, entonces dirá, si es un agonista parecido a la acetilcolina, porque es betanecol, col de colina, entonces debe hacer lo mismo, debe hacer funcionar el peristaltismo y la contracción de la vejiga. Por lo tanto, su uso clínico es cuando un paciente tiene retención urinaria, entonces le haces contraer la vejiga, y si un paciente tiene un híleo paralítico adinámico, le haces contraer el híleo. Así que el uso del betanecol siempre fue retención urinaria e híleo adinámico. ¿Entendido? ¿Entendido? Entonces, estos tres que están viendo acá, 1, 2 y 3, son derivados de la acetilcolina, ¿ya? Pero existen otros fármacos que son bases aromáticas, ¿correcto? Son otros componentes que tienen función parasimpático-mimética, pero son derivados de la pilocarpina. Entonces, de la muscarina. Entonces, la muscarina que ven acá es una sustancia que está en la naturaleza, que es un tóxico, que tiene agonismo parasimpático, pero su componente no es parecido a la acetilcolina. Por lo tanto, vamos de regreso, no se une acá en el sitio correcto, el sitio de unión, sino se une acá, en los sitios putativos. En otros lugares se une. Entonces esa unión hace que sea bien fuerte. Así que la muscarina tiene bastante efecto tóxico colinérgico. Entonces acá te he puesto, mira por favor, sígueme, muscarina, tóxico, mira su acción
su susceptibilidad a las colinesterasas? Ninguna, ninguna. O sea, no es simplemente atacado por las colinesterasas. Y mira su actividad muscarínica en el corazón, gastrointestinal, vejiga, ojos, actividad nicotínica. Bueno, entonces cardiovascular, mire, 2 cruces, gastrointestinal, 3 cruces, vejiga, 3 cruces, ojos, 2 cruces, y su antagonismo por la atropina, 3 cruces. O sea, la muscarina es un fármaco muy potente que da actividad colinérgica y es antagonizado por la atropina en el mismo sitio. Entonces, eso me dice, por eso es que el receptor se le llamó muscarínico. Se le llamó muscarínico porque se descubrió gracias a este tóxico. Entonces, nadie quiere ese tóxico, pues nadie quiere, pero queremos sus funciones. Entonces, le hemos creado este fármaco, la pilocarpina. La pilocarpina, miren por favor, la pilocarpina, como ves acá, es un fármaco que comparte esa capacidad de no ser sensible a las colinesterasas, porque no se parece a la acetilcolina. No tiene un efecto cardiovascular, o sea, no te va a dar bradicardia. Tiene un gran efecto gastrointestinal, un gran efecto en la vejiga, un gran efecto en los ojos y es fácilmente antagonizado por la atropina. Entonces, la pilocarpina viene a ser el fármaco que hemos usado derivado de ¿qué? Derivado de la muscarina. Derivado de la muscarina. ¿Y para qué lo hemos usado, profe? Lo hemos usado básicamente para aumentar la función secretora en el ojo. ¿Ya? Entonces, la función de la pilocarpina, que es gran afín por receptor muscarínico, se va sobre todo a la sequedad del ojo y a la sequedad de boca. Entonces, la xerostomía por el síndrome de Sjögren, tanto en el ojo como en las glándulas salivales, se contrarresta con pilocarpina. Luego, como la pilocarpina tiene bastante efecto muscarínico y se concentra bien en el ojo, se utiliza en el glaucoma. No se olviden que la pilocarpina hace miosis, entonces relaja el ángulo irido corneal y se utiliza en el glaucoma agudo. Y finalmente, los oftalmólogos lo utilizan como un miótico potente cuando quieren operar, ¿no? Quieren darse espacio de repente para operar el ángulo irido corneal, ponen pilocarpina. ¿Entendieron? Su actividad la pilocarpina es mínima en las glándulas periféricas, es más de acción de lágrimas y de salivales. ¿Entendieron? Esa es su función. Muy bien, entonces, como me acuerdo, profe, pilocarpina, pío, presión intraocular. Acuérdate, pío. Si yo quiero bajar la presión intraocular, uso pilocarpina para el glaucoma y como miótico. ¿Ya? No se olviden. Otra forma de acordarse, pío, yo me acordaba pío de puntiforme. Pupilas puntiformes por miosis, ese es pilocarpina. ¿Ya? Acuérdate por ahí. Entonces, pilocarpina, pupila, puntiforme, presión intraocular, ahí creo que la mnemotecnia está clarita. ¿Ya? Clarita. Muy bien, y terminamos esta exposición diciendo, profe, ¿y a quién no le puedo dar betanecol, metacolina o pilocarpina? ¿A quién no le puedo dar? Bueno, a un asmático o a un EPOC no le vas a dar porque se termina de obstruir y cerrar el bronquio. A una persona con obstrucción urinaria o obstrucción gastrointestinal no le puedes dar porque si está obstruido la orina por un cálculo y le metes, por ejemplo, betanecol, vas a reventar el uréter, reventar la uretra, reventar la vejiga. Igual, si le metes eso al intestino, vas a reventar el intestino. Así que no se da cuando hay una obstrucción mecánica. Y finalmente no se dan a los arrítmicos, pues, porque si le das muscarínicos a un arrítmico va a ser una bradicardia, eso puede alargar el QT o puede hacer una R sobre T y se complicó todo, hace una arritmia letal y se muere. Así que no debemos hacer eso, ¿ya? Muy bien. Entonces espero que con estas 2 diapositivas hayan entendido bien el efecto de los parasimpáticos miméticos. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente. ¿Ya? Vamos a la siguiente, a los parasimpáticos líticos, a los que cortan, rompen, destruyen la función parasimpática. Entonces, parasimpático lítico significa que he cortado, roto, destruido la función muscarínica o colinérgica, ¿ya? El parasimpático. Entonces, esos se llaman los famosos antagonistas muscarínicos, porque bloquean su función. De lógica y de inicio, el gran antimuscarínico que existe en la naturaleza es la atropina. Y esta se ha obtenido de plantas como la belladona.
¿Ya? Entonces, esta atropina es justo el fármaco inicial donde se descubrió este efecto antimuscarínico. Y a partir de esta atropina se generó la escopolamina para la cinetosis o la omatropina, para los cólicos. Cuando tienes mucho cólico, quieres silenciar tu intestino, omatropina, pues, ¿no? Omatropina. O la pirenzepina para la gastritis, ¿no? Para las úlceras. Cuando tienes mucha secreción gástrica, le das pirenzepina y baja la acidez, ¿no? Piro, ¿se acuerdan qué significa piro? Fuego, ¿no? Entonces, cuando está en fuego tu estómago, tomas pirenzepina. Es una mnemotecnia que usaba desde la universidad, ¿no? Para los cólicos, omatropina, y la escopolamina es para la cinetosis, ¿no? Entonces, escopolamina, cinetosis, escopolamina, cinetosis, es una forma como te puedes acordar. Bueno, entonces, esos son. Ahora, luego digo, oye, y si quiero bloquear la función en los pulmones de contracción de la muscarina, quiero hacer que se relajen los bronquios, crearon ¿quién? Al bromuro de hipratropio o al bromuro de tiotropio. Ambos tienen efecto principalmente pulmonar, broncodilatan. Solo que el hipratropio se utiliza para el asma agudo y el tiotropio se utiliza para el manejo crónico del EPOC. Pero ambos tienen el mismo mecanismo, broncodilatación a nivel pulmonar. Y luego dijeron, oye, y si quiero relajar la vejiga, ya pues creamos la tolterodina para la vejiga, ¿correcto? La tolterodina para la vejiga que se contrae mucho, entonces le damos tolterodina, ¿ya? Entonces, estos fármacos, como ven, son todos derivados de la atropina y su función final es bloquear específicamente algún efecto parasimpático que yo no quiero tener. No quiero marearme, escopolamina. No quiero tener cólicos, omatropina. No quiero tener secreción gástrica, pirenzepina. No quiero broncoconstricción aguda, hipratropio. No quiero broncoconstricción, pero con un efecto más sostenido, y tiotropio. Y no quiero vejiga muy activa, una vejiga neurogénica, ¿no? Entonces, o sea, que se mueve demasiado, que está muy activada, tolterodina, ¿ya? Entonces, acá lo van a ver, miren, por favor. Estos son los fármacos que le dije, la tolterodina, principalmente se usa en las vejigas que son hiperactivas, o sea, tienen mucha contracción, entonces lo quiero bloquear, ¿ya? Entonces tengo una vejiga, por ejemplo, tengo una vejiga con incontinencia de urgencia, entonces tolterodina, lo silencio. O tengo enuresis, un niño o un adulto, ¿no?, que se orina en la cama, entonces le doy tolterodina y lo silencio. Lo único malo con la tolterodina es que es muy potente, así que se ha creado otro fármaco que es la oxibutinina, que hace básicamente lo mismo, pero es un poco menos potente, ¿ya? ¿Entendieron? Entonces bloquea ahí la función. Luego, el pulmón, doctor, está contrayéndose mucho en el asma agudo, entonces usamos bromuro de hipratropio para el asma agudo cuando estamos escalando en la respuesta. Y en el EPOC crónico se usa bromuro de tiotropio porque tiene efecto más prolongado. El tiotropio dura un poco más, entonces se usa para el EPOC, que es una enfermedad crónica. Entonces, esa es la función de eso, como acabo de decirles, que se entiende mucho mejor, ¿no es cierto? Porque ya sabemos la función agonista, entonces es más fácil entender la función antagonista. Y luego tienes en la cinetosis, cuando tú te mareas, cuando vas en un barco, por ejemplo, cuando tú vas en un barco, tú ves el horizonte que no se mueve, pero tú ves que el barco se está moviendo. Entonces, esa disociación, que cuando tú no ves que se mueva afuera, pero sí el barco, entonces eso genera cinetosis. Por eso siempre es bueno que los que tienen cinetosis vean el mar, porque a ver el mar, ven que el mar se mueve, ¿no? Las olas suben, bajan, entonces ahí no hay discordancia entre el vestíbulo y el ojo, no hay cinetosis. Entonces, si queremos prevenir la cinetosis, te compras tu parche de escopolamina y te lo pones acá 1 hora antes de viajar y no te va a dar tu mareo. Escopolamina, ¿ya? Entonces, claramente para eso se utilizan estos de acá. Sin embargo, la atropina sí se utiliza en la medicina. Y eso voy a marcar con rojo porque es muy importante que lo sepa. La atropina es el bloqueante muscarínico más potente que hay. Entonces se utiliza cuando estamos intoxicados con mucha acetilcolina. Y profe, ¿cuándo me intoxico con acetilcolina? Me intoxico con acetilcolina cuando tengo demasiados órganos fosforados o carbamatos que han bloqueado la acetilcolinesterasa. Entonces vamos a volver acá rapidito nomás al toque, ¿no? 10 centavos de esto. La acetilcolinesterasa que ves acá es una enzima que degrada la acetilcolina.
Los organofosforados y los carbamatos son inhibidores de esta enzima. Entonces, si yo la inhibo, la acetilcolina abunda. Y al abundar me va a dar una intoxicación colinérgica y va a tener mucha actividad muscarínica. Entonces, lo que hago, ¿qué es? Bloqueo este receptor muscarínico. ¿Con quién, profe? Con atropina. Es el más potente. Por eso, como ven acá, la atropina es indicado cuando estás intoxicado por órgano fosforado o carbamato, que los dos son inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Entendieron? Perfecto. Entonces, cuando yo uso atropina, bloqueo esa intoxicación y el paciente se recupera. Pero, ¿qué pasa si yo me excedo de atropina? Si yo me excedo, o sea, le empiezo a meter demasiada atropina. Entonces, ahí viene lo contrario, la intoxicación por bloqueo del parasimpático. Entonces, acá les he traído un esquema bonito para que ustedes sigan la intoxicación. Si te ponen 0,5 miligramos de atropina, te va a dar un poco de bradicardia, que es paradójica, un poquito de boca seca y baja un poquito tu sudor. Si ya te subo a 1 miligramo de atropina, ya vas a estar con taquicardia, porque es lo lógico, ¿no? Si la atropina bloquea el muscarínico, yo bloqueo el M2, entonces mi corazón ya no hace bradicardia, se va a la taquicardia. Entonces, bloqueo parasimpático en el corazón genera taquicardia. Te va a dar sed porque estás con sequedad de boca extrema, porque has bloqueado las glándulas salivales, el M1, ¿se acuerdan? Y te va a dar midriasis, ¿no? Porque has bloqueado totalmente los constrictores de músculo liso de la pupila. Entonces te va a dar midriasis. Midriasis es cuando hay más de 5 milímetros de apertura de la pupila. Si sigues a 2 miligramos de atropina, tu taquicardia ya es tan intensa que tienes palpitaciones. Y tu midriasis es tan intensa que ya no ves, tienes visión borrosa. Y finalmente, 5 miligramos, ya tu piel está tan, pero tan seca que estás rojo y quemando, porque ya no tienes ni una pizca de glándula sudorípara. Y empiezas a hacer retención urinaria y obstrucción intestinal, ¿no? O ileodinámico. Se detiene tu peristaltismo urinario y gastrointestinal. Esa es la intoxicación en 5 miligramos y cuando llegas a 10 miligramos ya entras en confusión y coma. Así que esta es la escalera de la intoxicación por atropina, por antimuscarínicos. Por eso, si quieren resumir esto en una mnemotecnia bonita que yo la aprendí en la universidad, es la intoxicación por atropina te deja ciego como un murciélago, caliente como una brasa, seco como un palo y te hincha, retención urinaria y retención de movimiento intestinal, como un balón. Entonces, ciego como un murciélago, caliente como una brasa, seco como un palo e hinchado como un balón, eso es la forma, puede ser un poco, ¿no?, compleja para algunos, ¿no?, pero así lo aprendí en la universidad y se me quedó grabado, de la intoxicación por atropina, ¿ya? Muy bien. No olvides, entonces, que por esas complicaciones, si me voy a hinchar, profesor, yo no debo recetar escopolamina, ipratropio, ni tolterodina a gente que tiene, por ejemplo, estreñimiento, porque lo voy a empeorar, ¿correcto? O a gente que tiene hiperplasia prostática benigna, porque los voy a obstruir. Si yo me quedo ciego por la midriasis, entonces no debo dar a gente que tiene visión borrosa, ¿no es cierto? No debo dar a gente que tiene visión borrosa. Y finalmente, si es que esto bloquea las glándulas, entonces no debo dar a gente que tiene serostomía, ¿no?, pocas lágrimas o sequedad de boca. Y a los que tienen dispepsia o disfunción cognitiva les voy a complicar más, porque como les dije, en 10 miligramos te da confusión, coma, alteración cognitiva. Así que no se debe dar estos fármacos a gente que tiene esa clínica, ¿ya? Bien. Y para terminar, existe un antagonista muscarínico, pero de acción central. Un agonista muscarínico de acción central, ¿ya? Entonces, esto quiero que quede bien claro. Hay ciertos fármacos que pueden o no pasar la barrera hematoencefálica. En este caso, esto sí lo hace. El biperideno y el triexifenidilo bloquean receptores muscarínicos, pero a nivel del sistema nervioso central. Y como habíamos visto acá, recuerdan, síganme por acá, que el receptor M4
¿se acuerdan? Facilitaba la liberación de dopamina, había más dopamina. Entonces, cuando yo activo el M4, libero dopamina, ¿sí o no? Y el M5 se encargaba también de facilitar la liberación de dopamina. Entonces, cuando yo estimulo el M4 y el M5, voy a liberar más dopamina. Entonces, si es que yo bloqueo estos M4 y M5, entonces voy a tener obstáculo en la liberación de dopamina. Entonces ahí puedo generar, ¿correcto?, parkinsonismo, ¿ya? Porque no se libera dopamina. Y a la inversa, si libero mucha dopamina, puedo generar dependencia a drogas o esquizofrenia. ¿Se dan cuenta? Entonces, por estos receptores M4 se ha visto que si los bloqueaban, cuando los bloqueaban, por ejemplo, podías tener un efecto clínico en los síntomas extrapiramidales y en el Parkinson. Pero tú dirás, pero profe, no entiendo, si el M4 y el M5, usted me dice que facilitan la liberación de dopamina, sí, pero mira estos de acá. El M3 inhibe la liberación de dopamina, el M3. Y acá el M1 inhibe la liberación de dopamina. Te dije, ¿no? Entonces, estos fármacos, cuando actúan sobre el M1 y el M3, al bloquear estos receptores, entonces permiten que el receptor M4 y M5 liberen dopamina. Entonces, si se libera dopamina, profe, estos pacientes con Parkinson van a mejorar, porque se está liberando dopamina. Pero también a la inversa, cuando bloqueo los receptores M3 y M4 y M5 que liberan dopamina, voy a bajar la dopamina. Entonces, al bajar la dopamina voy a aliviar síntomas extrapiramidales por exceso de dopamina. Entonces, profe, también voy a mejorar síntomas extrapiramidales por exceso de dopamina. Claro. Entonces, la gran pregunta que ustedes se van a hacer acá es, ¿funcionan en verdad el trioxifenidil y piperideno? Parcialmente. Al inicio funcionan, luego dejan de funcionar. ¿Por qué? Porque son pues M3, M1 contra M4 y M5 que no sabes cuál bloqueas y cuál no. Entonces el efecto es mixto. Por eso les dije, hoy por hoy ya no se utiliza piperideno ni trioxifenidilo para tratar parkinsonismo ni síntomas extrapiramidales. Salvo tengas una intoxicación por bloqueantes dopaminérgicos como el haloperidol. Si te intoxicas con haloperidol y tienes demasiado bloqueo dopaminérgico D2, esa dopamina que no está actuando va a empezar a actuar en el receptor D1. Va a haber mucha dopamina libre. Entonces, ahí sí sirve el trioxifenidil y el piperideno para tratar los síntomas extrapiramidales producto de una intoxicación del haloperidol. Así que antídoto del haloperidol, piperideno. Muy bien. Y finalmente, la última gran excusa que tienen para nunca usar piperideno o trioxifenidilo a largo plazo es que como bloquean el M1, bloquean la cognición. ¿Se acuerdan? Entonces, si yo te bloqueo el M1, te bloqueo la cognición, entonces el paciente degenera a demencia. Todos los pacientes con Parkinson que recibían trioxifenidil terminaban más rápido en demencia. Y era por culpa del fármaco. ¿Entendieron? Entonces, por eso es que hoy por hoy ya no se usa para eso, solo se usa para casos agudos de intoxicación por haloperidol. ¿Ya, muchachos? Muy bien, entonces espero que les haya gustado esta clase, espero que haya sido, ¿no?, lo más simple que he podido sintetizar, la vía muscarínica. El sistema nervioso es complejo, he tratado de hacerlo lo más fácil posible, lo más esquemático. Y yo creo que con las demás clases, cuando veamos vía nicotínica y cuando veamos la parte de los inhibidores de la acetilcolinesterasa, yo creo que vamos a entenderlo mejor. ¿Ya, chicos? Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase. Chau, fas.